Buenas, si estás iniciándote en el campus educativa, este tutorial es para vos. A la hora de hacer una clase virtual en el campus educativa, es necesario hacerse ciertas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y con qué? Si bien las primeras dos preguntas son más fáciles de responder porque tienen que ver con nuestra materia, cómo lo vamos a hacer y con qué ya dependen de las herramientas que el campus nos ofrece y que aún no conocemos. Antes de ver las herramientas, tenemos que entender algunas cuestiones en el vocabulario del campus educativa. Primero, que lo que vamos a conocer como clase es lo que normalmente decimos unidad didáctica. Esta unidad didáctica o clase va a tener una apertura, presentación del tema específicamente, un desarrollo donde se va a trabajar con videos, con PDF, con texto, y luego cierre con actividades, reflexión y conexión con el tema siguiente. Así que cuando creamos nuestra aula tenemos que tener en cuenta que el aula en sí va a tener una presentación y que luego todas las unidades didácticas van a estar encerradas dentro de clases. Cada clase va a tener una presentación del tema, actividades, fotos, TV, videos, debates y cierre con evaluación o no y continuidad. Veamos ahora en el campus cómo es todo esto. Cuando ingresamos al campus nos encontramos con todas las aulas en las que estamos involucrados. Si tuviésemos muchas aulas podemos ver las del último acceso por nombre o por favorito. Podemos buscar alguna aula en particular o podemos determinar que solamente nos muestre las favoritas, ¿sí? Para que un aula nos muestre las favoritas tenemos que tener aunque sea una favorita marcada con la estrellita. Este tutorial está basado en docentes que tienen permisos administrativos sobre el aula. Así que si no vemos esta palabrita administración aquí arriba, deberíamos solicitar que nos den esos permisos. Bien, entramos a la clase. Apenas ingresamos a la clase podemos ver que no tiene actividad, ¿sí? Deberíamos estar viendo aquí alguna actividad. A la izquierda vemos los menús con el inicio, la presentación de nuestra clase, que no hay nada. Y luego ya tendríamos que tener las clases o unidades didácticas organizadas. Luego tenemos un montón de herramientas de comunicación o de actividades y evaluación. Estas herramientas van a depender de si están habilitadas o no para nuestra aula o para nuestro campus. Así que una vez que estamos en el aula, vamos a administración. Bien, una vez que estamos en administración entramos a contenidos y ya vemos la parte de presentación, que es lo que les decía que teníamos que definir. Para crear una presentación de la clase debemos ir a agregar. ¿Por qué es importante poner una presentación? Porque los estudiantes apenas ingresen y no conocen el campus van a ir cliqueando en las opciones de arriba hacia abajo. Si no encuentran nada, no van a saber qué hacer. Entonces es importante que nosotros completemos la presentación de nuestra aula virtual. Le colocamos el nombre y el título a nuestra presentación. En la presentación le podemos sugerir o escribir. Y en la introducción sería fundamental poner el nombre de los profesores. Si hay uno o varios se deberían poner ahí. También sería interesante ver si hay algún otro medio de comunicación que no sea el correo interno. Pero se espera que el campus tenga todas las formas de comunicación a través de sus sistemas de comunicación. Que no haya nada por afuera. Una vez que colocamos la introducción, vamos a la parte de desarrollo. Y aquí es donde, en esta introducción, también me gustaría que veamos algunas cuestiones. Primero, ¿qué debería haber acá? Se espera que en todas las presentaciones de las aulas virtuales existan estos puntos. Presentación de los profesores, fundamentos de la materia, propósitos de la asignatura, unidades temáticas, encuadre metodológico, requisitos para la regularidad de los estudiantes, pautas de participación en el aula virtual, plan de trabajo y bibliografía por unidad. Estos serían los temas básicos que deberían haber en la presentación, porque se espera que en la presentación estén las reglas claras, que cada estudiante que ingrese a un aula sepa realmente
qué es lo que tiene que dar y esperar cuando trabaje en esa aula. En la parte de presentación de profesores sería bueno que haya algún contexto o aparte del currículum del profesor, para que ya los estudiantes sepan de qué se trata. En los fundamentos de la materia, bueno, básicamente de qué se trata la asignatura y qué se espera en el año. Los propósitos, las unidades temáticas, un pequeño resumen. El encuadre metodológico es fundamental porque si bien recién estamos incorporando algunas herramientas del campus, es necesario que los estudiantes ya sepan cómo se va a evaluar, ¿sí? Cómo es esto de presentar las tareas, si hay tareas que hay que presentar en cierto momento, si son obligatorias o no son obligatorias. Bueno, aquí estaría bueno aclararlo. Ahora bien, como vemos, requisitos de regularidad de estudiantes. Bueno, ahora con la cuarentena es medio complicado porque seguramente muchos docentes que tienen materias que son presenciales ahora se encuentran con que lo tienen que hacer virtual y ahí no está bien claro cómo va a ser la regularidad. Así que cada institución debería formalizar un encuadre para este tema, especialmente las materias que son presenciales y no van a estar presenciales en este momento del año. Pautas para la participación en el aula virtual es fundamental. Normalmente se llama reglas de netiqueta, etiquetas de red o como si fueran normas de comportamiento, ¿sí? Y plan de trabajo y bibliografía por unidad. Todo esto es demasiado para desarrollarlo dentro de una sola presentación, así que en realidad lo que estaría bueno es crear enlaces hacia otros documentos, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera hacer que los fundamentos de la materia estén en un PDF. Lo que podría hacer es, en lugar de subirlo a la plataforma, ¿sí? Puedo poner descargar aquí. Selecciono las palabritas y la idea es que cuando el estudiante haga clic pueda descargar los fundamentos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Si yo, por ejemplo, los guardo en Google Drive, puedo retirar un enlace para compartir. Vuelvo y aquí es donde vemos las herramientas. Una vez que tenga seleccionado el texto, voy a crear un enlace. Bien, puedo ir a un sitio. De esta manera yo ya enlacé estas palabras con el PDF que está en el Google Drive. O sea que el estudiante va a hacer clic y lo va a descargar. También es interesante que la primera actividad tenga que ver con esto. ¿Acepto las condiciones de la cursada? Sí, y sea una pregunta evaluativa. Ahora bien, otra cosa interesante para aclarar en este momento que estamos en la introducción es que tengo distintos tipos de texto, ¿sí? En cada texto puede haber un solo encabezado 1, que sería el título del texto. Después en 2 pueden ser los temas principales y así voy disminuyendo la característica del párrafo. También tengo, bueno, para hacer más gruesitas las letras, cursiva, subrayado, tachado, color del texto, podemos agrandar, subíndice, superíndice, formatos de párrafo, derecha, izquierda, justificado, y después ya tenemos un montón de funciones que tienen que ver más para uso académico, caracteres, símbolos. Pero vamos a ver algo que esté interesante y que a veces es lo que cuesta entender. Si yo acá quisiera insertar un video de YouTube, ¿sí? Tendría que ir a YouTube y en la parte de compartir tengo que elegir esta opción que dice incorporar. En muchos lugares dice embed, embebido. Una vez que le hago clic me genera un código, que ese código yo lo puedo copiar al portapapeles y luego cuando voy a mi plataforma elijo la opción 2.0, ¿sí? Hago clic en 2.0 y pego ese código que me da YouTube.
De esta manera inserté un video que está en YouTube, o sea, no está aquí, ¿sí? Si yo quisiera insertar otro objeto que sea de 2.0, por ejemplo este libro, primero lo tengo que abrir con doble clic. Tiene más pasos esto, así que vamos al menú, lo abrimos en una pestaña nueva, en una ventana nueva. Recién ahora que me abrió una pestaña nueva, voy al menú y me da la opción de insertar elemento. De la misma manera que lo hacía YouTube, voy a insertar elemento, lo selecciono y copio y lo acepto. De esta manera de nuevo voy a mi plataforma, elijo objeto 2.0, lo pego y le doy OK. Ahora también tengo mi documento de Google Drive. Otra característica interesante que tiene este sistema es que como docentes va a ser imposible reemplazar el contacto humano, pero en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, por más virtualización que haya, a veces es necesario ver la cara de alguien, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos con un problema, que es que normalmente en el campus cada uno entra en el horario que quiere y es muy difícil concretar una conferencia. Para eso este campus tiene la opción de insertar un video por cámara. Si yo le hago clic, va a solicitarme. Yo en este momento no tengo una webcam instalada, tengo un generador de cámara pero no lo tengo activado. Pero de esta manera yo puedo grabar video, hablar y finalizar. Si un docente quiere hacer una presentación, puede con una webcam hacer la presentación grabada, puede volver a grabarlo si no le gustó, o si le gustó lo inserta. Bien, de esta manera muy abrupta y desprolija vamos a guardar, así ya nos queda nuestra primer presentación. Hacemos clic en presentación y vemos que está la presentación. Si volvemos al aula, ya nos figura una actividad que se generó desde que nosotros ingresamos, se generó algo nuevo, nos lo notifica y podemos hacer clic o vamos a presentación y nos aparece aquí. Hacemos un clic y podemos ver aula de demostración, profesor Antonio Arévalo y lo que escribimos. Bien, ahora que ya tenemos una presentación, que ya nuestros estudiantes saben qué esperar, vamos directamente a la construcción del contenido. Vamos a administración. Contenidos. Clases. Y aquí en clases ya tenemos todas las herramientas para trabajar nuestras clases. Así que vamos primero a clases. Podemos agregar. Bien, una vez que empezamos a crear nuestra clase, tenemos que colocar un responsable y podemos poner otros responsables, ¿sí? Determinamos si esta clase es necesaria haberla terminado para continuar con las siguientes, ¿sí? Y vamos a definir qué herramientas vamos a utilizar. Podemos elegir archivos, sitios que serían enlaces, foros, wikis, calificaciones si vamos a evaluar, preguntas frecuentes, calendario siempre debe estar y noticias también nos sirve para reportar a nuestros
estudiantes. Ahora bien, uno se da cuenta que acá terminó, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es colocando la carátula a la unidad 1 o la clase 1. Esto es solamente la carátula. Guardamos y si vamos a administración, dentro de la clase, ya vemos que tenemos el título. ¿Ven? Es como una carátula. Ahora tenemos que conectar con los materiales. Textos, material de estudio, actividades, debate, evaluaciones, preguntas. Aquí es donde comenzamos. Vamos a texto. Y ya podemos agregar. Elegimos la unidad donde va a pertenecer este texto. Y aquí colocamos el contenido del tema que vamos a desarrollar. De la misma manera que lo hicimos en la introducción, podemos escribir nosotros, copiar y pegar de Word, enlazar algún archivo, grabar nuestro propio video, traer videos o textos u otros objetos de otras herramientas. Y una vez que terminamos, lo activamos y lo guardamos. Ahora sí vamos a verificar. Bueno, vamos a administración. Y ya nos aparece la introducción, que sería la carátula, y nuestro primer contenido, que es introducción. Lo que podemos hacer ahora es ir a actividades y generar alguna actividad. Es importante en este caso determinar si la actividad es grupal o no. Y si se va a calificar esta actividad. ¿Sí? Aquí podemos hacer una introducción de la actividad y la podemos enviar. Esta actividad se responde con un archivo adjunto. ¿Sí? Le podemos dar una fecha de finalización. Una vez que tenemos la actividad hecha, vamos de nuevo a administración y vemos cómo se va generando el contenido. Tenemos la carátula de nuestra unidad, introducción, que es el texto, y luego la actividad que hay que concretar. Si vamos al aula, ya podemos ir a clases y los estudiantes ya ven que hay una introducción, un texto, o puede ser un video o lo que sea, ¿no? Y ya de ahí pueden pasar a la actividad. Bien, cuando el estudiante se encuentra con la actividad, le va a aparecer un botón verde que dice realizar actividad. Hace clic y la concreta. Puede responderlo como si fuera un posteo, como si fuera un texto, o también puede responder con un archivo adjunto como lo que lo propuse yo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros en lugar de escribir queremos que dejarles un archivo a nuestros estudiantes? Bien, vamos a clase. Y si queremos dejarle algún material de estudio, vamos directamente a la opción de material de estudio y podemos agregar. ¿Sí? Tenemos que elegir
a qué unidad pertenece, que en este caso solamente tenemos una, y podemos elegir un archivo solo, micrositio o repositorio. El repositorio tiene que ver con los archivos que tenemos generados en nuestro portafolio dentro del campus, ¿sí? Si hago un clic, me aparece para seleccionar de todos los archivos que hay en el repositorio. El simple me permite adjuntar un archivo. Y el micrositio es algo que es más complejo, que son múltiples archivos en un solo archivo. Y hoy en día los estudiantes que usan celular se van a encontrar con que no es tan práctico esta opción. Así que como sugerencia le diría a los profes que elijan simple o repositorio siempre y cuando sea un PDF o algo así. Seleccionamos el archivo que vamos a compartir, el nombre, y la descripción de el archivo o el PDF o la selección que tengamos, ¿sí? De esta manera este archivo ya quedaría compartido. Historia, discute, historia. Bien, una vez que lo tenemos guardado correctamente, volvemos al aula. Vamos a clases. Y ya vemos que se sigue agregando. Actividad 1, estudiar unidad sería el archivo que hay que leer. Y nos permite leerlo sin descargar, aunque también lo podemos descargar. Volvemos a clases. Si vamos a archivos, ya nos aparece la unidad 1 con archivos, ¿sí? Ahora bien, lo más difícil de recrear en un campus virtual es la relación entre las personas, el aprendizaje que se da en sociedad, sociabilizando, comunicando, comparando, compartiendo. La forma en que se logra hacer algo parecido a eso en un campus virtual se podría decir que son los foros, ¿sí? Pueden ser foros o pueden ser debates o pueden ser también las wikis, ¿sí? Si quisiéramos generar foros en nuestra aula virtual, nos vamos a encontrar con que este sistema trabaja por categorías. Categorías de discusiones, porque los foros es un lugar donde uno discute para conseguir más o menos una verdad con otras personas. Entonces en estos foros tenemos que determinar categorías de discusión temáticas, por decirlo de alguna manera. Para comenzar a trabajar tenemos que generar esas temáticas. Fíjense, ya tenemos una. Podemos agregar más. Una vez que tenemos las categorías, podemos ir a administración. Y si bien podemos agregarlos de acá, los docentes tienen recursos administrativos, los pueden agregar también. Ponemos el tema de discusión o la pregunta, elegimos la categoría y luego aquí decimos si el docente tiene que responder a los estudiantes que participan, pero que esas respuestas no las pueden ver los demás estudiantes hasta que participan, tildamos aquí, ¿sí? De esta manera, cada estudiante tiene que involucrarse y participar para poder ver las respuestas o las correcciones o las descripciones que hace el docente a otros compañeros. Y
Esta es una opción muy interesante porque de alguna manera permite que en las intervenciones en el foro se puedan hacer con video. Como vimos anteriormente, nos aparecería el botoncito para poder grabar nuestro video de hasta 5 minutos. Grabamos un pequeño resumen de lo que vamos a debatir, o podemos grabar el video de la misma manera que en las respuestas, ¿no? Podemos poner una fecha de comienzo y cierre, y podemos agregar algún archivo adjunto o imagen de referencia. Bien, si nosotros volvemos a nuestra aula, vamos a ver que si vamos a clases, no aparece el foro porque no corresponde a estas temáticas. Pero si vamos al foro, sí nos encontramos con todas las temáticas. Ahora, si nosotros queremos agregar un foro dentro de nuestra unidad, tendríamos que volver a Administración, Contenidos, Clases, y activamos la opción de Debates. Y agregamos. Bien, el debate dentro de la unidad didáctica, como es una actividad dentro de la misma unidad, puede ser libre, autoasistido, que se autogestiona, con calificación o personalizado. El personalizado, bueno, tiene ciertas características, pero vamos a poner calificado por el docente, o sea que el docente va a tener que luego calificar la intervención de cada estudiante, y para la calificación sí o sí tienen que intervenir, ¿sí? Entonces se le puede exigir que al menos intervenga 3 veces, 2, 1, ¿sí? Quizás en este debate, en lugar de hacer un debate, pongamos presentaciones, y que los estudiantes se presenten obligatoriamente, así se conocen, ¿sí? Entonces ahí, en la descripción de este debate, nos presentamos. Cada estudiante debe presentarse para que nos conozcamos entre todos. También se puede permitir videos para las intervenciones. Podemos ponerle una fecha de comienzo y cierre, archivos e imagen también. Bien, como este debate o este microforo está dentro de nuestra unidad didáctica, si nosotros volvemos al aula, ya vemos que hay algo que nos van a calificar. Vamos a clases y ya tenemos la introducción, actividad 1, estudiar, unidad 1 y la presentación. Pero vemos que esta presentación debería estar antes de la actividad, porque si nos vamos a presentar con todos nuestros estudiantes, debería ser una de las primeras cosas que veríamos, ¿no? Entonces para eso vamos de nuevo a Administración, y esto sería administrar los contenidos de nuestra clase. Así que vamos a Contenidos, Clases. Bien, vamos a Clase, Administrar, y vamos a Organizar. Dentro de Organizar, la presentación lo colocamos debajo de Presentaciones, ¿sí? Ahí guardamos y ya nos queda nuestro formato.
podemos hacer que al alumno se le presente como un índice escondido y que tengan que hacer clic en asignatura para ver los contenidos, ¿sí? Ok, también algo muy interesante es que si nosotros tenemos actividades adicionales para ciertos estudiantes que no aprobaron alguna parte de la unidad, o por ahí que quizás la pasaron también, que sería bueno darles otra actividad diferente, podríamos venir a esta opción que es configurar alcance selectivo, pero esto se debería hacer en las actividades o contenidos que no van a ver cualquiera, sino que podemos decir quiénes lo van a ver. Esto ha sido todo por ahora, los esperamos en el próximo tutorial.